Estamos con Claudia Baigorria, actual secretaria adjunta de la CTA Autónoma Nacional. Y con esto es una novedad, y esto es importante, digamos, porque siempre se ha hablado de libertad sindical, el trabajo, digamos, de la libertad sindical. Hay muchas personas que están sentados, digamos, arriba diría yo, de ni siquiera un asiento de cofre de la felicidad, desde hace décadas, y no hay un intercambio de personas, no hay surgimiento de nuevos dirigentes, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar también con Graciela Molina, que es de Citra Tele. Citra Tele. Citra Tele. Bueno, es en definitiva telefónica, ¿no es cierto? Sí, soy telefónica. A ver, permitime, Claudia, quiero arrancar con eso. ¿Cuántas personas hoy están trabajando para el monstruo de Telefónica, digamos, lo que significa las telecomunicaciones? A nivel nacional, sí. Y creo que somos alrededor de 15.000 telefónicos. 15.000 telefónicos. 15.000. En Rosario, afiliados, somos 1.200. 1.200. Sí. Bueno, la verdad que es un número porque por ahí, dentro del mapa de los sindicatos, muy pocas veces se le da posibilidad de que cuenten cuál es su experiencia, ¿no?, laboral en esta situación, ¿no? Estos números se redujeron muchísimo a partir de la fusión con Cablevisión. Sí, a nivel nacional éramos más de 20.000. Claro. Y en Rosario hace 5 años atrás también éramos, no te digo que el doble, pero cerca de los 2.000 afiliados. La reducción es tremenda, tremenda. Claudia, vas a ser líder de este sector sindical, que es importantísimo, digamos, para poder tratar de generar los equilibrios. Los equilibrios, digamos, que no sea únicamente la CGT, sino que pueda haber, inclusive dentro de la CTA, dos corrientes de pensamientos diferentes. ¿Cuál es el punto más importante que podés hoy tener como referencia a nivel nacional? Más allá de que estamos viviendo en un momento de crisis económica que hacía rato no se veía. Sí, a ver, es de manual. Las organizaciones sindicales crecemos al calor de los conflictos, al calor de las luchas y al calor de lo que son las crisis, ¿no? Cuestión que lo hemos visto, nosotros, nuestra central es una central de nuevo tipo que se desprende de la CGT en los años 90, precisamente, cuando fue la aplicación de las políticas neoliberales durante el gobierno de Carlos Menem, que fue el desguace del Estado, que fueron los despidos, que fue el cierre de los ferrocarriles, de las empresas telefónicas, todo lo que recordamos que fue aquella tragedia con los índices de desocupación enormes que padecimos, y donde entonces, de la mano de dirigentes como Víctor de Llenaro, Germán Abdala en aquel entonces, un núcleo muy importante, liderado por ATE y CETERA, sobre todo en aquel entonces, se van de la CGT para conformar una nueva organización que arrancó siendo un congreso, allá en los años en 80 y tantos primero, después fuimos central, cumplimos ahora 30 años del Grito de Bursaco, 25 años desde nuestro nacimiento como central de trabajadores. Hoy tenemos a nivel nacional alrededor de 1,5 millones de afiliados. Tuvimos una fractura, éramos una sola CTA, tuvimos una fractura en el año 2010, recordarás, donde quedó luego en 2015, nos otorgan 2 inscripciones gremiales, 2 personerías jurídicas, una para la CTA de los trabajadores y otra para la CTA autónoma, que somos nosotros. La otra central hoy está liderada por el compañero Yasky, ex docente, actual diputado, y la nuestra está liderada por Ricardo Pedro, compañero de agentes de propaganda médica, y adjunto Cachorro Godoy, que ahora se postula como general, y yo soy la otra adjunta en representación de Conado Histórica. Así que, bueno, también en estos momentos tengo ese privilegio de ser la única mujer ocupando un cargo de adjunta en una central nacional,
ya que ni en CGT ni en la otra CTA hay mujeres liderando la conducción, ¿no? Nuestra central ha tomado decididamente las banderas del feminismo popular, lo venimos trabajando muy mucho, en muy buena articulación con las compañeras de las otras centrales. Debo decir, hemos conquistado muchísimas cosas, no solamente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, sino también el tema de moratoria previsional, temas que refieren a las diversidades también, como el cupo laboral travesti trans, y bueno, y montones de cuestiones que hemos ido avanzando desde nuestra construcción feminista en unidad, en articulación, sin que ninguna niegue su propia identidad, ¿no? De hecho, aquí en Santa Fe también convivimos dos centrales, dos CTA sería, y también una CGT. Pero también tenemos puntos de confluencia cuando las patronales arrecian contra nuestros derechos, cuando vienen estas políticas de ajustes y de crisis, cuando sobre todo hay políticas que refieren a la sumisión a las políticas de endeudamiento que nos dejó sobre todo el gobierno de Macri, pero que este gobierno también decidió promover en el Parlamento el reconocimiento de esta deuda, que para nosotros es ilegítima y ha sido una estafa que supuso una fuga de divisas, una fuga de capitales enorme que nos produjo un retroceso, bueno, como vos lo venías diciendo en el bloque anterior. Consecuencias de esto, inflación, retracción del poder adquisitivo de los sueldos, etc. Quiero volver sobre un concepto que diste. Estas políticas, las de Batakis, o sea, de las que anunció Batakis, ¿son de ajuste? Sí, para nosotros sí, porque si hablamos de reducción del déficit, para poder alcanzar las metas comprometidas con el Fondo Monetario, y sobre el pucho anuncian que hay un congelamiento de vacantes y de cargos para ingreso al Estado, para el pase a planta de trabajadores y trabajadoras que vienen esperando desde hace años. Incluso hay trabajadores y trabajadoras que fueron cesanteados durante el gobierno de Macri, que había habido acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández de reincorporarlos, porque son puestos claves, muchos de ellos puestos estratégicos de empresas del Estado que están tratando de recuperarse y cuyo desarrollo para nosotros, para el desarrollo de nuestro país, es fundamental, que tiene que ver, por ejemplo, con vías navegables. Veía algunas cuestiones, digamos, que venimos tratando hace mucho tiempo, de algunas declaraciones de Cachorro Godoy, que son interesantes, porque vos hablabas de ferrocarriles, hablabas de, o sea, el transporte en general, cómo es hoy el espectro del transporte en Argentina, que pasa en otros lugares también. Pero el ferrocarril, pero también, o sea, la famosa hidrovía. Esta es yo siempre vengo diciendo esto, es la madre de todas las batallas. Desde el norte de la provincia de Santa Fe hasta Puerto General San Martín, y sobre todo los 17 puertos que hay en el sur de la provincia de Santa Fe, se van entran divisas porque se van granos por 23.000 millones de dólares, que significa el 42% del PBI de la Argentina. O sea, fíjate vos la importancia que tiene esta cuestión de que por ahí los dirigentes sindicales deberían tomar en estos momentos de ajuste, dicho por vos, y yo lo comparto, decir, che, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, Entre Ríos, no llegan. ¿Cómo vuelve eso? No, claro, es uno de los puntos nodales de nuestra política hoy por hoy. No es que la dirigencia sindical no lo está tomando. Sí, lo tomamos a punto tal que, ¿cuánto hace? 2 semanas hicimos una movilización en Rosario, en la Bolsa de Comercio. Fuimos a la Bolsa de Comercio, salimos en caravana. Es muy bueno lo que estás diciendo, porque es muy importante, y sobre todo visibilizarlo eso. Sí, no, y en esto te digo, lo hicimos, Nobleza Obliga, hay que reconocerlo, en unidad de acción con la CTA de los trabajadores y también con sectores de la CGT. Marchamos con los compañeros de FESTRAM, que hoy están de paro, fuimos a llevarle la solidaridad a uno de los cortes. Claudia, Graciela, que en estos momentos, más allá de las banderas políticas que tengan cada uno, las ideologías que tengan cada uno, estamos sufriendo todos los argentinos el ir a góndolas y que sea un martes 13.
Entonces, digo, la góndola es lo primero hoy, ya. O sea, porque vos decís, en el top 3, de lo que medías antes estaba la inseguridad, que sigue siendo un problema y un flagelo. Ahora eclipsó toda la economía, eclipsó todo ir a góndolas. Así es. Ese es un tema, o sea, yo lo que no entiendo, más allá de esta movilización a la Bolsa de Comercio, ¿qué pasa con los otros gremios? ¿Por qué no se movilizan? Bueno, a ver, nosotros tenemos una caracterización que tiene que ver, o sea, todas nuestras organizaciones dentro de la CTA autónoma, pero también en confluencia muchas veces con las otras, fuimos parte de el combate y el rechazo a las políticas neoliberales del gobierno anterior, porque las padecimos en carne propia, porque padecimos los recortes. Recordarás que en 2018 hicimos como universitarios la movilización más grande de la historia de que fue la reforma universitaria, con 400.000 personas en Buenos Aires y otros cientos de miles movilizadas a lo largo y ancho de todo el país. Hubo ajuste concreto, recorte al presupuesto, hubo cierre del Ministerio de Ciencia, Tecnología, sí, cuando estaba Cantar, y, sobre todo. Cuando estuvo Cantar estuvo primero, cuando esto fue posterior a Cantar. Estaba Dania Tabela, no, y después estuvo otro que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, fue una consecuencia, digamos, de la acumulación de políticas mercantilistas dentro de la educación, pero que también tuvieron dentro del Estado una clarísima direccionalidad para no priorizar lo que son las áreas estratégicas del Estado. Esto que vos venís diciendo, lo que fueron las luchas de los compañeros del astillero Río Santiago, por ejemplo, en aquel entonces, para evitar la privatización, el cierre, y así podría recorrerte todas las áreas, lo mismo en el INTI, con las cesantías que hubo, que estuvieron tomando el INTI durante muchísimo tiempo también. Hemos resistido enormemente. Bueno, ¿qué pasa? Se va el macrismo, viene el gobierno nacional y popular, y resulta que retracción del poder adquisitivo, está bien, estuvo la pandemia, reconozco, ocurrió en todo el planeta, ocurrió en todo el mundo, no nos pasó solo a nosotros. Ahora, hoy tenemos indicadores macroeconómicos que dan cuenta de que hubo un crecimiento en este periodo también en la economía de nuestro país. Cuestión auspiciosa. Por el tiempo, ¿viste? Sí, yo te hablo mucho. A ver, yo te voy a tirar los puntos suspensivos. El tiempo en televisión es tirano. Tirano, sí, totalmente. Pero voy a hacer dos preguntas para pimponear, así, 30 segundos cada una, digamos, sobre las dos preguntas. ¿Cuánto tiene que ver para ustedes, digamos, la exteriorización de la interna feroz que tienen Alberto y Cristina? Para mí no tiene que ver, o no tendría por qué tener que ver. Es un problema de ellos, que lo arreglen, que no lo arreglen. El pueblo no tiene la culpa. Y sí, no importa, si se hablan o no se hablan. Pero digo, como consecuencia, ¿no? La causa es eso, consecuencia que te generen, digamos, por ejemplo, un ministro, en el medio de un discurso de Cristina, renuncio ministro. Sí, bueno, pero a ver, la actual ministra sube con el acuerdo y el beneplácito de todo el gabinete, de todos los gobernadores también. Y sigue la misma política también. Sigue. Y la segunda cuestión, va a ser una elección, digamos, de lista única. No, hay dos listas a nivel nacional. Aquí en la provincia de Santa Fe tenemos dos listas también. En Rosario, después de las regionales nuestras, en Rosario también hay dos listas, en el resto no. Aquí en Santa Fe hay lista única, lo mismo en Reconquista, lo mismo en San Javier, lo mismo en San Justo, lo mismo en Villa Constitución. Bueno, creo que la única lista única que se presenta en las regionales, la única que hay dos listas, es en Rosario. Va a ser el 11 de agosto, de manera simultánea en todos los lugares habilitados para la votación. Tenemos alrededor de 350 urnas en la provincia y esperamos que puedan acompañarnos todos y todas los afiliados, que no solamente somos los sindicalizados, sino que también tenemos trabajadores y trabajadoras de la economía popular que están por afiliación directa, nucleados en nuestra organización,
Tenemos cooperativas de emprendedores en muchísimas áreas, tenemos trabajadores del sector estatal, del sector privado, compañeros del CIPRUS también, trabajadores de la salud, que tanto han puesto precisamente el cuerpo durante la pandemia. Bueno, precisamente aquí en Santa Fe Capital encabeza la lista Leandro Goldstack, que es el secretario general de CIPRUS, y acompaña a Oscar Vallejos, que es el secretario general de mi gremio ADUL. Así que vamos con una lista muy plural, vamos con paridad en la lista, en todos los órdenes. Me toca también este privilegio de ser la primera mujer en encabezar una lista provincial como central de trabajadoras y trabajadores, y es un desafío para todos. Y como te dije, más allá de que nosotros estamos convencidos de que el camino es a partir de la organización con nuestra CTA, no negamos ni desconocemos que frente a la magnitud de la crisis no alcanza con nuestra central y que amerita de tejer el más amplio abanico unitario para poder confrontar contra las políticas de ajuste, que exceden a cualquiera de los gobiernos provincial o los municipales incluso. Esto es Fondo Monetario Directo, no, ya lo padecimos en otros años aparte, así que no hay nada nuevo bajo el sol. Y el 20, adelanto que para el 20, si no tenemos respuestas a nuestras demandas, que tiene que ver con la reapertura de las paritarias, que tiene que ver con la reapertura del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el aumento de emergencia para trabajadores en actividad y para jubilados, y tiene que ver con el salario social universal, cuyo proyecto se presenta esta semana también en la Cámara de Diputados, en acuerdo con la UTEP, en acuerdo con un abanico enorme de organizaciones sociales, políticas, sectores muy vinculados al gobierno también, pero bueno, esperamos que prospere. El 20 vamos a una movilización que entendemos va a ser multitudinaria. Y seguimos también, todavía no tiene fecha, la caravana federal, nuevamente por el tema de la soberanía sobre nuestro Paraná. Claudia, Graciela, muchas gracias. No, la verdad, muchísimas gracias a vos. Siempre un gusto.